Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en Forza Motorsport con buenas noticias, ya que en la última actualización mejoraron el sistema para modificar los coches. Si bien desde el inicio del juego siempre hemos necesitado car points para poder tener acceso a las piezas y poder tunear los coches y subirlos de nivel y de rendimiento, ahora el sistema aún vamos a poder usar los car points que se desbloquean tan fácil como conduciendo los coches, probándolos o llevándolos a las carreras, y con la ponderación de tu manejo cuando tomas las curvas principalmente o los diferentes tramos de las pistas, te van a calificar y esas calificaciones van a ir aumentando y te van a subir de nivel el coche, y la subida de nivel se traduce en car points para poder desbloquear dichas piezas, ¿de acuerdo? Pero entonces fíjate, han desbloqueado ahora todas y cada una de las piezas para todos los coches. Ya no tienes que necesariamente subir los coches de nivel para poder desbloquear, por ejemplo, para cambiar el motor, para cambiar la suspensión o el juego de llantas, etcétera. No, ahora puedes usar credit points, es decir, el dinero del juego para comprar esas piezas. Entonces, por ejemplo, ahorita me compré un coche en clase E, es el Datsun 2000 Roadster. Lo puse a dar unas vueltas de forma automatizada, que es el sistema que yo les enseñé para no tener que pasar por ese proceso engorroso de dar 100 vueltas para subir el coche hasta el máximo nivel. Entonces aquí hice unas pocas para probar el coche, quiero ver cómo se porta en las carreras del abierto, y observa ahora lo que pasa. Anteriormente, cuando tú te ingresas en la interfaz de rendimiento, todas estas piezas, todos, lo que era el embrague, la transmisión, el cambiar el motor, cambiar la transmisión, cambiar la aspiración del motor, todo eso estaba bloqueado. Te decía que tenías que llegar al nivel 21, nivel 10, nivel 15, tenías que llegar a esos niveles para poder desbloquear esas piezas. Ahora no, ahora están totalmente abiertas. Pero observa, en este momento con 13 vueltas que hice en el coche de prueba, apenas he recaudado 2.350 car points. ¿De acuerdo? Car points. Apenas tengo 2.350. Eso no es suficiente si quiero hacer modificaciones radicales. Si yo quisiera, por ejemplo, voy a colocar aero, voy a ver qué pasa si le cambio el motor, aumenta, lo tengo que mantener en el nivel, en la clase E, ¿de acuerdo? Me voy a llevar este coche a la clase E. Así que para mantener el coche en esa clase no puedo hacer modificaciones muy particulares, o sea, no me puedo sobrepasar en lo que vaya a instalar. Pudiese colocar un turbo único, pero no. Voy a colocar llantas de carrera. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Compuesto de neumáticos, ajá. Llantas de carrera. Voy a ensanchar la parte de atrás. No, del delantero, perdón. Las llantas delanteras. Vamos a ver qué tanto cambia. No mucho, ¿ves? Ok. Voy a colocar un embrague deportivo. Voy a colocar una transmisión deportiva y un diferencial deportivo. Ajá. Ahora, voy a colocar escape deportivo, si me deja, no me paso, ¿ves? Estoy en 292 y el límite es 300 en clase E. Ajá, puedo colocar, sí, me permite esto ahí me paso. Ok, voy a colocar ahora unos rines pesados para tener un poco más de espacio para instalar más piezas. ¿Dónde están mis rines favoritos? Ahí están. Y no sé si me permite ensanchar, sí, voy a aumentar el perfil adelante y atrás, y eso también me va a permitir colocar ahora más piezas de rendimiento. Voy a colocar unos frenos deportivos, amortiguadores deportivos, barras estabilizadoras de carrera, barras adelante y atrás, y puedo reducir hasta el peso, ¿ves? Voy a colocar una reducción de peso deportiva, y si coloco las jaulas se va. Ok, y en cuanto a filtro de aire, se me pasa. Carburador deportivo se pasa. Encendido de calle, no. Aquí tampoco. Y pistones, volante de inercia deportivo, eso sí me deja, ¿ves?
Ajá, y una línea de transmisión. Ah, por cierto, frontal. Ah, buenísimo, buenísimo, ¿ves? Ok, línea de transmisión deportiva. Sí me lo permite, ¿ves? Uy, eso está interesante. De carrera aquí, deportivo allá. De carrera, ok. Ok. Y aquí, volante de inercia y sí se me pasa. Ok, fíjate, con esas modificaciones que acabo de realizar, con estos ajustes, se me pasó totalmente la cuenta, ¿ves? Ahora me dice que necesitaría 2.925 car points adicionales a lo que yo tenía, ¿de acuerdo? A lo que tenía disponible para poder instalar estas piezas. Pero ¿qué pasa? Cuando yo le voy a dar instalar, me dice, no se puede aceptar la configuración porque estoy sobregirado en la cuenta. Entonces, consigue más puntos de coche. Esa es la nueva opción. Le das allí, consigue más puntos de coche y puedes comprar lo que necesitas utilizando créditos. Si yo invierto 26.325 créditos de mi cuenta, voy a poder comprar esos puntos de coche adicionales por los cuales estoy sobregirado. Entonces los voy a comprar y de forma automática se aplica la mejora. ¿De acuerdo? Y ya listo, ya tengo el coche listo para probar. Mientras más radical, mientras más piezas instales, obviamente la cuenta será más costosa, la factura saldrá más alta. Pero eso también depende de tu disponibilidad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo haces para conseguir créditos en el juego? Y tienes varias formas. Yo lo he logrado. Yo tengo en este momento, yo te voy a enseñar mi cuenta. Déjame salir de acá. Espérate. En este momento tengo 46.611.910 créditos. ¿De acuerdo? Esa es mi cuenta bancaria. Todo ese dinero lo he conseguido, lo he recaudado solo y exclusivamente participando en todas las clases que me gustan, en todas las categorías de los eventos del abierto, en las diferentes categorías que siempre se están actualizando todas las semanas, y en el multijugador destacado, ya sea la clase GT, el Touring o lo que siempre se actualiza, que son todas las carreras que yo les he mostrado todas las semanas, que comparto con ustedes allí los recuentos, los resúmenes en el canal. Entonces, de esa manera yo he conseguido todo ese dinero. Pero es que adicionalmente, tú puedes incluso participar en carreras en el modo carrera. Fíjate que siempre tenemos muchísimo que disfrutar. Tenemos diferentes series con diversidad de campeonatos. Cada una consta entre 5, 4 o 6 carreras cada campeonato. Y entonces vas a obtener recompensas y también créditos adicionales. ¿Y cómo lo puedes lograr? Como te he enseñado recientemente, por ejemplo, con la serie destacada de Ranger Tour. Te haces todas las carreras, te las haces desde atrás de la parrilla, ¿de acuerdo? Y vas a conseguir muchísimos beneficios adicionales cuando logras escalar posiciones y llegar al cierre. Primero, es más desafiante. Segundo, es más divertido. Le das un sentido más satisfactorio al juego y puedes jugar de forma en carrera, en campaña individual, para conseguir también todos esos beneficios y luego también ingresas al abierto, al multijugador y bueno, más beneficios, ¿de acuerdo? Entonces fíjate, me voy a meter en el campeonato de enfrentamiento de 911. La primera carrera es en Watkins Glen. Ya tengo la fortuna que como ese coche que voy a usar a continuación, el Porsche Turbo 911 del 2014, ya lo tengo subido de nivel y tengo unas modificaciones especiales para ese coche, puedo usarlo en el campeonato. Vamos a ver si tenemos otro coche allí disponible que aún no tenga subido de nivel y que pueda aprovechar. Vamos a ver qué tenemos disponible en este campeonato. Ok, aquí me sale que no tengo ninguno porque tengo el filtro en clase E.
Mira nada más lo que tenemos disponible. Uy, me pica el ojo varios coches, ¿eh? Por ejemplo, tenemos el GT2 del 2012. Este es un coche hermoso. Me gusta y cuesta 230.250 créditos. Originalmente cuesta 307.000, pero como yo tengo comprado el paquete premium, a mí me dan un descuento. ¿Ok? Así que ten eso en consideración también. El paquete premium lo tengo vinculado al juego base estándar del Game Pass. Yo no tengo el juego comprado, tengo solo la versión estándar del Game Pass, pero compré el paquete premium que me da todos los beneficios, los paquetes de coches, los coches exclusivos, el paquete de bienvenida, el VIP, que me costó como $35 previo lanzamiento del juego. Ahorita no sé qué costo tiene, pero para que sepas que esa es una opción viable si no tienes ahorita la capacidad económica como yo de gastarte $100 y pico en el juego original premium, ¿no? Que sería lo ideal, porque el juego estándar te limita mucho la experiencia, entonces es preferible tener todo, ¿no? Pero si no lo puedes tener todo, pues tienes esa posibilidad del paquete. Ok, tenemos un Porsche 911 Speedster del 2019 que también está muy lindo, me encanta. Este ya lo tengo comprado. Mira, tenemos el GT3 del 2007 que también es muy lindo, pero este sin duda es el que más me llama la atención. Tenemos el 911 GT3 del 2021, por supuesto, es un cochazo, pero definitivamente como no lo tengo aún y no lo tengo subido de nivel, voy a comprar ese coche. Y voy a usar los créditos para modificarlo. Vamos a comprarlo. ¿Qué tonos tenemos? Uy, en blanco con negro se ve grosero. Se ve grosero en blanco con negro, me encanta. Lo voy a comprar. Ok, lo voy a comprar y vamos a ver qué límite de clase. Me supongo que para empezar, para el arranque, el límite es clase 800 en clase S, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, dadas las condiciones, voy a hacerle una configuración preliminar. Apenas tengo 300 car points, así que voy a tener que comprar los car points disponibles para hacer la configuración al límite de la clase. Voy a usar el motor de serie, aunque tenemos también aquí el 2.5 F4, tenemos un V8 disponible. Voy a usar el motor de serie, la transmisión. All wheel drive, podemos cambiarlo a tracción total, no me sirve, no lo necesito. Tracción trasera es lo que necesito. Voy a colocar aquí un embrague de carrera, la transmisión de carrera, la línea de transmisión de carrera, diferencial de carrera. Voy a colocarla en los rines pesados para que me dé más espacio de modificación aquí, ok. Y el tamaño de los rines para que también conseguir algo adicional. Aquí, si yo hago esto, sí. Ok, perfecto. Ahora, el compuesto de neumáticos, importante. Si lo pongo de carrera se pasa por más o menos, pero yo puedo colocar un aero, ya lo puse, sí, ya lo puse, y fíjate, si le pongo el aero frontal, ahí es cuando se me va. Ok, entonces, el ensanchamiento de las llantas traseras, perdón, eso sí lo puedo hacer, pero también se pasa un poquito, ¿no? Ok, encendido, turbo doble. Ok, aquí no me sirve, vamos a ver. Le voy a quitar el embrague de carrera, voy a usar el embrague de serie, voy a colocar, si le quito la transmisión, no vale la pena. Ok, el capó. No, el capó está muy bonito como para cambiarlo, la verdad. Ok, entonces, plataforma, muelles, no, de derrape no me sirve, lastre por ahora no me sirve, árbol de levas no, volante de inercia de carrera sí, ok, fíjense, ya con eso, ya tengo el coche al límite de la clase 800, con esas pequeñas modificaciones, y el coste es de, me encantaría poder, pero no voy a poder hacerlo por ahora. El coste son 3.025 car points. ¿De acuerdo? Entonces voy a comprar esos puntos. Son 27.225 créditos que tengo que invertir para conseguir esos puntos y poder aplicar la mejora. Y listo.
Entonces la teoría es que con esta configuración yo no debería tener problemas en hacer la carrera desde atrás y ganarla, ¿de acuerdo? Y en la máxima dificultad, eso sí, voy a hacer una modificación, unos ajustes aquí de tuneo para que el coche esté a punto como me gusta a mí. Voy a mejorar un poco la aceleración, voy a separar un poco las marchas también. A ver aquí, recuerda que nosotros necesitamos hacer una curva ascendente de aceleración, que sea progresiva la aceleración. Aquí está, ¿ok? Y de hecho, fíjate que desarrollamos un poco más de velocidad, mejoramos lo que es la aceleración, la respuesta va de 0 a 100 en menos tiempo, así que, ok, aquí está bien, aquí está bien, aquí está bien. Vamos a poner un poco más rígidas esas barras estabilizadoras para tener un poco más de control en la entrada y salida de las curvas. Aquí también vamos a hacer lo mismo, pero creo que lo voy a hacer más, voy a aflojar los muelles delanteros. Sí, los voy a aflojar un poco. Aquí voy a bajar el centro de gravedad al mínimo porque de verdad que necesito que el coche esté en constante comunicación con el asfalto. Aquí voy a colocar 5,5, aquí lo voy a bajar a 3,3. Pendiente con estas cifras porque son las que utilizo siempre, 4,5, bueno, 5,3. Aquí voy a colocar 3 en la parte delantera, la compensación de altura por balanceo. Aquí menos 2 grados, aquí lo voy a bajar a 24,8. No tengo asistencia, no pude colocar la asistencia aerodinámica de la trompa, así que me tendré que conformar con el alerón trasero, colocar un 48% de equilibrio en la fuerza de frenado y un 81% en la presión. Voy a colocar un 75% de aceleración, 35% de desaceleración, y con eso el coche debería estar pero listo para llevarlo a la pista. Vamos a ver, señores, continuamos, nos vamos a Watkins Glen. No voy a hacer la vuelta de precalentamiento, yo me voy directo a la carrera. Vamos a hacer toda la carrera con el compuesto de neumáticos blandos para tener un extra de adherencia en relación a los rivales. Recuerda que vamos a iniciar desde la posición 24ª, así que alguna ventaja tenemos que usar. Y lo vamos a hacer en la máxima dificultad de los derivatares. Ok, ya estamos en el circuito de Watkins. Qué bonito es este circuito, ¿no? Y el ritmo de carrera es espectacular. Ok, vamos a colocar nuestra estrategia de combustible para 6 vueltas. Vamos a ver que se actualice ahí, vamos a esperar a que se actualice. 45% se traduce en 7 vueltas. 35% se traduce en 5 vueltas y media. Compuesto de neumáticos blandos. Y sí voy a hacer una práctica, pues no sé si hacer una práctica, yo no sé, desconozco cuál es el rendimiento del coche, eso es lo que me preocupa, pero no, vámonos de lleno a la pista, vámonos. Estoy casi convencido de que este coche debe ser espectacular para este campeonato. Ok, omitimos la práctica, le decimos que sí. Ok, vamos a iniciar la carrera y vamos a verificar la dificultad. Recuerda, fíjate lo que siempre te digo. La máxima dificultad de los derivatares en más rápido, eso te da una bonificación adicional de más 50%. En créditos colocamos reglas deportivas para no tener que estar preocupados por los daños de la transmisión, del motor, por si te pasas en las revoluciones. Y aquí seleccionamos la 24ª posición. Si entramos en el podio, si cerramos la carrera metidos en el podio entre la primera y tercera plaza de la parrilla, recibimos 8.500 créditos a nuestro favor. ¿Qué te parece? Y con el transcurso de la carrera también vamos a seguir subiendo de nivel el coche, lo que también se va a traducir en Car Points, que luego vamos a usar para hacer las modificaciones adicionales que necesitemos a medida que vayamos avanzando en el campeonato. Así que bueno, seleccionamos y cruzamos los dedos para que el coche se porte bien. Recuerda que estamos usando el motor de serie con la potencia de serie. Lo único que hice fue que le instalé un volante de inercia que facilita la relación, libera un poco más esa potencia, sobre todo en la salida de las curvas. Colocamos el compuesto, mejoramos la suspensión, un poco la aerodinámica. Así que bueno, señores, vamos a ver si tenemos lo que hace falta. Aquí estamos, desde atrás de la parrilla, en la posición 24ª con nuestro Porsche GT2 RS
del 2012, que es un coche exquisito, bellísimo es el coche. Ya lo van a escuchar. Ya lo van a escuchar. Vamos a ver qué pasa, señores. Recuerda, la intención, ganar la carrera, no me conformo con menos. Vamos a ver si lo conseguimos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me encanta en blanco, con el capó en negro me fascina. Mira cómo va. Mira cómo va. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Uy! Escalada de posiciones avisa. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, ahí entramos nosotros un poquito abruptos también. Hay que... Sin malas mañas, por favor. Sin malas mañas. No, 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 no te vayas contra el muro. ¡Vamos! Posición 6, 5. No, míralo. Se va. Ok, aquí nos relajamos un poquito en la chicana. No. Cuarta plaza, vamos. Un poquito de paciencia. Ok, estoy conociendo el coche en la primera vuelta, Estoy tratando de descifrar en qué marcha tengo que entrar en las curvas más lentas. Se está tambaleando un poco, eso sí. Cuando le ejerzo presión, se tambalea un poco. Pero mira cómo va, Vamos, que ya está el líder. Sí podemos alcanzarlo. Ya estamos a punto de completar la primera vuelta. Eso es. Y aprovechamos el rebufo y le decimos adiós, bye bye. Nos metemos en el podio, señores. En el inicio de la segunda vuelta del circuito. Vamos, con paciencia, con tranquilidad. Ok, ya le estoy agarrando más confianza al coche, Vamos. Contrólate. Vamos. Mira cómo va, qué belleza. Le hace falta asistencia en la trompa, eso sí. Está un poquito pesado el giro. Pero de momento, como no lo pudimos instalar para no pasarlo de categoría, de clase, tenemos que adaptarnos sobre la marcha. ¡No! Mira, están sobrecalentadas las llantas delanteras y se me va. Se sobrecalientan las llantas delanteras. Mucha fricción. Uy, tenemos que controlar muchísimo la potencia, Uy, se me escaparon los líderes, señores. ¿Será que esto va a quedar así? Ok, ya estamos retomando el ritmo. Vamos a ver si lo logramos. Está fuerte. Vamos a buscar todo el espacio que pueda. No, quédate quieto. Aquí vamos. Ya nos estamos acercando de vuelta a la segunda plaza. Vamos. Quedan 3. Sí podemos. Y ya sé dónde está la falla del tambaleo, Ya sé dónde está la falla. En los muelles. Aflojé muchísimo los muelles delanteros. Tengo que ponerlos más rígidos para que no se me tambalee así.
Vamos. Uy, uy, uy. Ahí me salí de la pista, no. Ah, y me ponen una penalización de medio segundo. Están tan cerca y tan lejos, ¿ah? Tan cerca y tan lejos los rivales. ¡Vamos! Ok, vamos, 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 vamos. Penúltima vuelta. Mira cómo ya nos hemos acercado. Aprovechemos la velocidad aquí. Vamos. Eso, ya estoy en el rebufo. ¡Vamos! ¡Arriba! Eso, Aquí se me escapan un poco en la curva porque yo tengo que disminuir bastante para no irme contra el muro. Aquí, sí se puede, aquí se puede. Vamos, 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 vamos. Míralo, 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 míralo. Me meto en la estela, en la succión. Uy, 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 no, no, cuidado. Ay, otro medio segundo. Por cierto que en la actualización supuestamente mejoraron el comportamiento de los drivatares en la carrera y también el sistema de penalizaciones. Tengo entendido que ahora es más drástico, hay que cuidarse mucho más en las carreras porque si no te van a poner penalizaciones altas, como en mi caso en este momento, No, 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 no. Está complicado, señores. Ya vamos a la última vuelta de la carrera y no he logrado gran cosa todavía, Vamos a ver. Vamos, 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 que ya nos estamos acercando. Pero tenemos aparte esa penalización que nos juega muy en contra para el cierre de la carrera. Si el drivatar se mantiene muy cerca de nosotros, nos podemos despedir. Ok, es el GT3 2021, vamos a pasarlo aquí, seguro, 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 vamos, 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 sí. Eso es. Arrivederci. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos, mira cómo se tambalea allí por los muelles, ¿viste? La transmisión de peso-potencia está inestable, Y eso también me ha complicado bastante la situación. Eso hace que el coche se tambalee, eso hace que los frenos sean menos eficientes. O sea, repercute en muchas áreas del rendimiento del coche. No es solo lo que ves allí, la manera como se tambalea el chasis, no es solo eso. Uy, 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 uy. No, 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 no. Vamos, 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 vamos. Eso es. Salimos bien y tenemos una ventaja. No sé si sea lo suficiente como para que no nos vayan a arrebatar la victoria, Vamos.
Eso es, vamos, 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 que sí se puede. Cruzamos la meta, creo que sí. Tenemos una ventaja superior a un segundo. Estoy casi convencido. Vamos, vamos. Sí. Mejor tiempo de vuelta, 1:52.463 milésimas a pesar de la penalización. Escalando 23 posiciones con nuestro Porsche 911 GT2 RS del 2012. Espectacular. Podemos mejorar su rendimiento en los ajustes de tuneo. Vamos a ver si a medida que vayamos avanzando en el campeonato, vamos a ver si podemos subir de clase, pues, y hacer más modificaciones. Lo cierto es que en este momento hemos conseguido ya los 28 puntos del campeonato para seguir avanzando, y hemos completado la primera carrera de las 4 disponibles en este. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Mira qué podio tan lindo, qué podio tan lindo. Me gusta ese skin, aunque está un poco difuminado, pero me gusta mucho más así de serie. Blanco con la capota negra, este coche es característico. Ok, y conseguimos los beneficios del que les estaba hablando. Viene Hockenheim. Vamos a continuar. El límite se mantiene. Límite 800. Lo que sí es que vamos a mejorar los muelles. En vez de aflojar aquí, vamos a colocar un poco más rígido la parte delantera. Al contrario. Ok, aquí. Sí, fíjate que la distancia de frenado mejora. ¿Ves? Se pone en verde. Y en la teoría me dice que debería sentirse un poco mejor. Se va a tambalear menos. Pero vamos a todavía colocarlo un poco más rígido. ¿Sí? Ok, no es mucho lo que mejora tampoco, pero yo creo que ahí es suficiente. Aquí también, aquí se ve bien, aquí también se ve bien, los amortiguadores se ven bien, la parte de esto también. Yo creo que lo vamos a dejar así. Vamos a ver cómo se siente en la pista. Y en cuanto a rendimiento, con la subida de nivel conseguimos 500 car points. Ok, pero no podemos colocar más nada porque se nos pasa de categoría, y entonces allí sí se complica la cosa, ¿ves? Me gustaría poder instalar un ensanchamiento de llantas delanteras para darle un poco más de estabilidad en las curvas y mejorar los frenos, ¿ves? Como se pone en verde el manejo y los frenos. Al menos en los frenos se ve más, se ve aún mejor. Por ejemplo, de 5.3 pasamos a 5.4. La aceleración pierde un poco y en el manejo también. Pero entonces por un mísero punto nos pasamos. Lo voy a dejar así. Continuamos. Si ahorita siento que el coche se comporta mejor, guardo la configuración para que la tengas disponible. Ya sabes lo que tienes que hacer y cuánto tienes que invertir para poder cargar esta configuración. También pudiésemos, si quisiéramos ser más radicales, podemos instalar un block pequeño que lo va a hacer más ligero y podemos mejorar un poco la potencia. Eso lo podemos hacer. Entonces, vámonos directo a la carrera. Y va a ser en lluvia, ¿ok? Ok, colocamos combustible para 5 vueltas, 4 vueltas y media. Dejamos el compuesto de neumáticos de lluvia, porque parece ser que va a ser así. Y seleccionamos la posición 24ª de la parrilla. Vámonos, vámonos, señores. Vamos a pasar esto volando. Hockenheim Ring. ¡Oy, oy, oy! ¡Qué bonito! Ok, sí, va a ser de lluvia. Todos estamos en igualdad de condiciones, pero yo tengo potencia de sobra en relación, al menos por lo que pudimos ver en el Watkins Glen. Mira, iniciamos con vuelta lanzada. Se ve bien. Vamos. ¿Se dan cuenta? Esta es una forma divertida de poder disfrutar el motorsport. Uy, el motorsport sin tener que irte directamente al multijugador. No me gustó, no me gustó. Esa no. No, vamos a iniciar, vamos a reiniciar. Estuvo muy feo ese. Estuvo muy sucio, no me gusta. Si aquí llegamos al podio nos dan 6.350 créditos. Y ya recibimos los 8.000 y pico de la carrera anterior. ¿Se dan cuenta? Así de fácil. No hay que preocuparse tanto. Tienes que disfrutarte el juego y así vas a conseguir los beneficios que estás buscando.
O puedes usar el método que te he recomendado ya varias veces de colocar el coche en automático en una pista para que vaya subiendo de nivel y así vas a tener todos los car points disponibles. Ese método yo lo voy a seguir usando, para no gastarme los créditos del banco así. Ok, vamos a ver si frenan los drivatares. Si frenan ahí más o menos, ¿eh? Sí frenan. Permiso, permiso, disculpe señor. Está bloqueando mucho el acceso allí en la curva. Y mejoró la estabilidad. Lo siento más estable en la salida y de la curva. Míralo cómo va, míralo cómo va. ¡Qué bárbaro! Lo que sí es que le cuesta, como no tenemos asistencia en la trompa, el coche desarrolla buena velocidad punta, pero en curva es un poco más pesado que el resto, ¿eh? Y aún así, fíjate, nos metemos en el podio. Si nos toca un circuito cerrado como Nürburgring o algo así, sí creo que voy a hacer una modificación más especializada, que nos dé un poco más de versatilidad. Uy, 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 uy. Uy, cuidado, son 4 vueltas. Si ven cómo se me despegan ahí en la chicana, ¿no? Porque son mucho más ligeros. No, se me tambaleó ahí bastante. Por lo que les decía, no todo es velocidad. Necesitamos un balance, un equilibrio entre velocidad, potencia, peso, para que el coche sea versátil, tenga libertad de movimiento, porque si es muy pesado en los giros, vamos a ir mucho más lentos que los demás. Y aunque tengamos desarrollo de velocidad punta en los sectores más rápidos, no va a ser suficiente para poder dominar el circuito. Y por los vientos que sopla, parece que esto va a quedar así. Vamos a quedar en la tercera plaza, lo cual no está mal, pero definitivamente voy a hacer una configuración más radical, más suave o más ligera para el próximo circuito. Vamos, 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 vamos. Vamos. Uy, 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 uy. Se sobrecalentaron las llantas traseras repentinamente. Hay que tener muchísimo cuidado con la potencia, ¿eh? Vamos. Ok, nivel 6. Vamos, 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 vamos. Bien. Y tuve que oprimir el freno de mano para ayudarlo a girar. Estamos llegando al final, vamos, 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 vamos. Y listo, terminamos Hockenheim metidos en el podio, recibimos todos los beneficios que nos prometieron. Y a pesar de que hice el mejor tiempo de vuelta, 1:49,693 milésimas,
y sin penalizaciones, por cierto. Fíjate que no pudimos alcanzar a los líderes porque nos falta asistencia aerodinámica para poder hacer los giros con mejor precisión o con un poco más de libertad. Pero estamos aún como líderes del campeonato con 51 puntos. El que más se nos acerca es Jesús MX 123 con 43. Vamos a ver cómo nos va en la próxima. Pero voy a hacer una configuración. Vamos a ver qué circuito es. No me voy a precipitar. Vamos a ver qué circuito viene. Spa. Sí, voy a hacer una configuración más ligera. Y voy a invertir más, por supuesto. Este tuneo lo voy a guardar. Lo voy a guardar para ustedes. Vamos a colocarle de serie. Vamos a colocar así. De serie. Ya saben cuál es el desempeño. Funciona muy bien para circuito veloz, sobre todo en seco. Agarre, colocamos mejor velocidad. Ok, y ahí lo tienen. Disponible en la biblioteca de la comunidad. Recuerden escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí consiguen todas mis configuraciones en los coches que les he recomendado y con los que les comparto pues en los videos. Ahora nos vamos a rendimiento. Regresamos a rendimiento y voy a cambiar el motor. Le voy a poner un motor más pequeño. El de 2.5 F4 nos sirve. También pudiese optar por el V8, pero eso no nos va a dar tanta versatilidad. Espérate. El de 4. Sí se ve prometedor el V8, pero se pasa y no. La verdad es que quiero turbo único, quiero intercooler de carrera, quiero escape de carrera y quiero la plataforma. Reducir todo el peso, ¿se puede? Se nos pasa, Sí se nos pasa. Inyección de carrera, sí lo podemos hacer. Pero yo ya con eso estoy muy conforme. Estoy muy conforme, de hecho. Deportivo no lo puedo colocar. Es una lástima que no pueda colocar aquí. Ajá. Qué bárbaro, Ya, espérate, bueno, aquí el volante de inercia para mí es importante. No lo puedo colocar. Y aquí en la transmisión, la línea. Ok. Consigue más puntos de coche. Vamos a comprar 36.225 créditos por 4.025 car points. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es lo que necesitamos. Ahora nos vamos a tuneo. Mira esto. Pero ya va, déjame hacer unos ajustes adicionales. ¿Puedo mejorar un poco la aceleración? Sí. Ok. Aquí lo colocamos aquí y aquí. Ok. Alineación, balance, muelles, eso está bien. Esto está bien. Esto está bien. Y esto está bien. Ok. Ahora nos vamos a tuneo. Si comparamos el tuneo que acabo de guardar, ¿verdad? Ajá, si lo comparamos, el tuneo anterior usando el motor de serie tiene, por supuesto, tiene un poco más de potencia. Tiene 450 caballos de potencia y tiene 700 par newton por metro. Los par newton por metro son muy importantes porque allí es donde surge la aceleración, de ahí es donde se nota esa presión, ese impulso que viene de atrás. De allí se traduce el par newton. Si lo vemos de una manera muy práctica y muy rápida, obviamente es más complicado que eso a nivel técnico, pero más o menos para que tengas una idea del por qué el par newton por metro es tan importante. La cantidad el desplazamiento que tiene es con la aceleración del coche, muy importante. Va de 0 a 100 en menos tiempo, en 3,3 segundos y medio. Y alcanza una velocidad punta promedio de 335 km por hora. Si lo comparamos con el nuestro alcanza menos velocidad punta, tarda un poco más en salir, ¿verdad? Pero tiene par newton muy cercano y una potencia también muy cercana. Pero mira, tiene mejores
G laterales son mejores, ¿de acuerdo? Y pesa menos. De 1.395 kilogramos, ahora pesa 1.351. Eso es muy importante. Entonces, la teoría me dice que el coche ahora es mucho más dócil y que se debe comportar aún mejor en Spa. O sea, debe ser mucho más fácil de controlar. Esa es la teoría. Ya esta es la tercera carrera de las 4 pautadas. Vamos a ver. Hay algo que sí me faltó y es que debías dar prioridad a la asistencia aerodinámica de la trompa. Eso no lo hice. Eso no lo hice. Vamos a ver si es suficiente con eso. Omitimos la práctica. La práctica es importante para ustedes, para que puedan conocer el coche. Yo lo estoy haciendo de manera más folclórica, pero está resultando. Ok, son 3 vueltas. Vamos a colocar combustible para 3 vueltas y media, compuestos de neumáticos blandos y nos vamos. Posición 24ª. Y tiene un desarrollo de aceleración muy similar al tuneo anterior, así que no deberíamos tener problema. Ya vamos a probar esa teoría. Ahí está el corredor. El líder tiene compuesto deportivo. Pudiésemos probar colocar un compuesto deportivo a esta configuración. Vamos. Ok, fíjense que la aceleración es muy similar. Y frena mejor. Ok, ahí nos colamos. Bien. Ahí vamos. Uy. Pero está muchísimo más controlable, ¿eh? Mírenlo cómo va. Pero ¿por qué te me acercas así, ah? Eso es. Vamos a ver si puedo tomar esta transferencia en segunda. Sí lo soporta. Ven que se tambalea menos. De hecho, no se tambalea, se pega mejor a la trazada. Más libre se siente el coche, ¿eh? Eso es. Me cerró el paso, ¿no? Uy, y me ponen a mí una penalización. Ah, ok, buenísima. El tipo me cierra el paso, pero yo recibo la penalización. ¿Qué te parece? ¡Vamos! Ese podio es mío. No. Ay, me salí de la pista para variar. Uy, me salvé de sanciones, ¿eh? Uy. Ahí se tambaleó feo que el cambio de altura. Pero creo que fue mi culpa porque lo puse a subir en tercera. Yo creo que hay que subir en cuarta.
Sí, señor, la última curva, la última chicana y cruzamos la meta con la victoria y el dominio total del circuito. 2 minutos 27, mejor tiempo. Ah, no. Sí, el mejor tiempo de vuelta. Aunque la marcaron sucia, pero bueno. Escalando 23 posiciones, nuevamente nos llevamos más puntos para el campeonato y con eso cerramos Spano. Vamos al último, a la última carrera. Vamos a ver si tenemos que hacer una modificación adicional, si nos ensanchan el límite de la clase, si podemos pasar a clase R, por ejemplo, o si nos quedamos acá. Y mira todos los beneficios, ¿ves? También consigo bonificaciones de VIP, consigo las bonificaciones de dificultad, las bonificaciones por conjunto de reglas y la bonificación de la parrilla. Total, 19.250 créditos obtenidos. ¿Se dan cuenta? Ahí están los beneficios. Así que lo que estás invirtiendo, si te va bien en la carrera, lo retornas. Incluso con aún más, de hecho. Ok, el último es Nürburgring. De vuelta, Nürburgring. Circuito completo. Esto va a estar interesante. Esto va a estar muy interesante. Miren, límite de clase R. Ahora sí se está poniendo esto bueno. Entonces nos vamos a tuneo. Vamos a guardar esta. La voy a guardar para ustedes también. Vamos a colocarle bloque pequeño. Block peque. Voy a colocar peque. Ajá. Block peque. Ok. Esta configuración ya la ven, es mucho más versátil. Vamos a colocar aquí velocidad, agarre, buena velocidad. Ok. Un coche más liviano, es más fácil de conducir. Ok, ahora vamos a ver una cosa en rendimiento.